Estamos de vuelta en Vía Pública y fíjense que hay un interesante estudio que hace Espacio Público, una encuesta que hace entre diciembre y enero de este año a más de 1000 personas en todo el país, bien equitativo en género, en fin, mayores de 18 años, que lo que trata de buscar es de medir en qué está pensando la gente, cuáles son sus temores, sus intereses. Es una suerte de fotografía o una radiografía del Chile de hoy. Está con nosotros la directora ejecutiva de Espacio Público, Pía Mundaca. Pía, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Nada, a ti por estar aquí, esta hora con nosotros. De las cosas que más se resaltan aparentemente, aunque ya no debiera sorprendernos, es el incuestionable, ineludible, inobjetable deseo de la ciudadanía de participar. Pero participar no solamente opinando, sino que de manera vinculante en las decisiones que tiene su sociedad que tomar de aquí en adelante. Así es. Antes de entrar en terreno firme de la encuesta, solo decir que toda la información de la encuesta está en la página web de Espacio Público, www.espaciopublico.cl. Esta es la segunda entrega de esta encuesta. Hace un par de semanas hicimos la entrega sobre tolerancia, violencia, dignidad y desigualdad también, así que hay muchos datos que revisar. Respecto a lo que tú me preguntas, nosotros hacemos anualmente esta encuesta, lo que nos permite ir evaluando ir generando comparaciones con los años anteriores, lo que enriquece bastante el análisis y nos permite también contextualizar los datos que recibimos en base a lo que está sucediendo. Respecto a los deseos de mecanismos de participación directa, y con esto clarificar que en el fondo no son mecanismos excluyentes, no es que decidamos o tener una democracia representativa o tener una democracia directa, pero nosotros les preguntamos a las personas y les entregamos una lista de distintas decisiones y les pedíamos que ellos decidieran si es que creían que esto tenía que ser resuelto mediante un mecanismo de participación directa como plebiscitos o consultas ciudadanas, o tenía que ser resuelto por las autoridades que los representan, senadores, diputados, alcaldes, entre otros. Y es bien consistente el deseo de tener estos mecanismos de participación directa. Los primeros lugares están capturados o tomados, más bien, para ser precisa, porque captura no es un muy buen concepto en estos tiempos. Tiene algo peyorativo. Así es, pero la predominancia está en decisiones más bien locales, como por ejemplo programas comunales de mejoras de espacios públicos, donde un 75% de las personas encuestadas prefiere que sean decididos por mecanismos de participación directa, seguidos por políticas de seguridad comunales. Tercero, invertir los recursos públicos. En último lugar, y es como el único tema que es igual en el fondo entre las personas que deciden democracia directa y las que deciden entregar esta decisión a quienes los representan, refiere a las medidas para el control de la migración. Yo creo que esto también refleja que la ciudadanía entiende que hay temas muchas veces que creen que los exceden, que requieren otras dimensiones de análisis. Algo que me gustaría destacar sobre esto es que el deseo de participar es muy relevante y es consistente con los años anteriores. Lo que nos ha pasado con esta entrega, en comparación a la entrega del año anterior, que tuvo su trabajo de campo justo después del estallido, es que este año resulta ser una como vuelta a la normalidad. El año pasado hay cifras que se vieron muy modificadas y que este año vuelven a la tendencia pre-estallido. Sin embargo, en el análisis ¿Cómo cuál es, Pía? Perdón. ¿En qué elemento medidos por ustedes el estallido generó, o el estudio post-estallido generó un paréntesis y se vuelve a lo que tú llamaste cierta normalidad en estos deseos del chileno y chilenas, como se llama su trabajo? Hay un ejemplo que creo que es bien clarificador, es de esta entrega, pero la que presentamos hace un par de semanas, que refiere a la violencia. En el trabajo de campo post-estallido, el rechazo a la violencia era importante, pero no fue tan contundente. Hubo una disminución en el rechazo a la violencia. Sin embargo, en la medición, y hubo una conceptualización también de que la violencia son muchos otros eventos, no solo aquello que conceptualizamos de forma más recurrente como violencia. Sin embargo, en la medición de este año, la violencia vuelve a aumentar el rechazo, el reconocer que la violencia mancha en el fondo las legítimas demandas, y esa era una respuesta que aumenta el rechazo.
Ojo, Esto es lo dime. contrario de lo que muchas veces se dice, la violencia llegó para quedarse. ¿El estudio de usted indica lo contrario? Sí, indica lo contrario. Indica en el fondo que post-estallido hubo una modificación bastante clara. Lo más probable es que producto de las semanas que habíamos vivido, pero en la entrega de este año, el rechazo vuelve a ser muy contundente. Ojo con algo, que en la encuesta de este año, el porcentaje de personas que reconoce la violencia como un mecanismo para que sucedan ciertas discusiones no es menor. Y eso también hay que reconocerlo en el contexto del estallido, en el cual los hechos de violencia gravemente, que fueron muy graves, que sucedieron en Sí. nuestro país, Pero, abrieron una discusión que no cuéntanos, existía antes. Pía, cuéntanos cómo ha variado en el tiempo y cuánto significa la fotografía del último estudio de personas que estiman, valoran o buscan, o valoran quizás, o reconocen la necesidad de tener violencia como motor de cambios deseables para una sociedad. ¿Qué porcentaje de chilenos y chilenas lo reconoce? Mira, tengo aquí el porcentaje porque esta es de nuestra encuesta De anterior. ser así, Nosotros les preguntamos. es coincidente porque hay encuestas anteriores en niños. Recuerdo haber leído una que hacía la Agencia de la Calidad, que decía que había un porcentaje muy alto, más del 50-60% de niños que estimaba que la violencia era una vía para resolver conflictos, una vía plausible para... Entonces, Sí. eso es una violencia que está bien, si es así, bien enquistada en nuestra sociedad. Mira, nuestra medición de este año, insisto, que es la entrega que tuvimos hace un par de semanas, había una pregunta que era, ¿qué tan de acuerdo usted está con las siguientes afirmaciones respecto a la violencia? Y les presentábamos 6 afirmaciones y las personas tenían que decir si estaban de acuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. La pregunta que yo te mencionaba era si es que la violencia es negativa para el movimiento, ya que desvía la atención de las legítimas demandas, y un 79% estaba de acuerdo, muy de acuerdo en esto. Hay un rechazo 79, consistente finalmente, 71%. 71, ya. Cuando les preguntábamos sobre todo proceso de cambio requiere algún grado de violencia, un 36% estaba de acuerdo o muy de acuerdo. No es un porcentaje mayoritario, insisto, Pero no es pero poco. sí hay que destacarlo. Claro, No, claro. y yo creo que ahí hay algo también que se instaló durante el estallido y que uno no lo puede desconocer, Matías. Hoy día estamos viviendo un proceso constituyente. Después del estallido, las semanas previas, el país o la clase política se abrió a discusiones que no habían estado ¿Y ese sobre número, la Pía? mesa. Ese número que es 36%, ¿cómo era el año pasado? Después de El, estallido, el de la No, violencia. post-estallido era mayor. Post-estallido era un 48% y hubo una baja estadísticamente significativa en esto. Ya. Por eso te menciono que en general el rechazo a la violencia en la medición de este año aumenta respecto a el trabajo de campo del estallido. Y vuelvo al punto de la democracia participativa que estábamos hablando anteriormente, porque si bien hubo temas que volvieron a la normalidad, como el que te estoy ejemplificando de la violencia, hubo algunos que se están instalando con fuerza. Y ese es el caso del deseo de participar o tener Sí. iniciativas que permitan ser parte de las decisiones. En el caso de la democracia directa, no es que retrocedió, no fue que el estallido aumentó el deseo y que ahora que estamos en pandemia ese deseo se minimizó. De hecho, hay aumentos bastante relevantes en ciertos espacios de participación. Estoy pensando en políticas de seguridad comunal, en temas educacionales. Se vuelve aún más fuerte que el ¿Cómo, año anterior. Pía Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público, está con nosotros, cómo identificar si ese deseo a la mayor participación, incluso a través de mecanismos vinculantes para toma de decisiones locales, lo que fuera, cuánto está vinculado a un deseo real de que así sea nuestra sociedad hacia el futuro, ahora que estamos en un prediseño, ¿no es cierto?, de una sociedad de 30 o 40 años, o que es fruto de una molestia con la clase política porque, mire, ellos como no lo han hecho, tendré que hacerlo yo. O no, aunque lo hicieran bien, queremos cambiarlo y queremos probar un sistema distinto de organización política en nuestro país. ¿Hay posibilidad de descubrir eso? Me han hecho esta misma pregunta varias veces en el día, me parece bien relevante, porque también es cuánto esto es un deseo de construir una democracia más participativa en nuestro país, que es una democracia representativa con ciertos mecanismos de democracia directa, y cuánto es del rechazo a No, la porque, clase perdón, porque política. queda de Al alguna menos, manera
se ha instalado cierto cliché que la representación no es democrática, solamente es democrático cuando es democracia directa. Y las democracias liberales, las democracias occidentales, muchas de ellas muy exitosas, la nuestra por lo pronto, durante muchos años, con excepciones, ha sido de democracia representativa. Entonces hay una suerte de satanización de la democracia representativa hoy día, ¿no? Sí, es verdad lo que tú señalas, pero ojo en que no lo estamos presentando como caminos No digo ustedes. excluyentes. Y de hecho, cuando les dábamos el ejemplo, la pregunta a las personas eran plebiscitos o consultas ciudadanas, y yo creo que el ejemplo de las medidas de control de migración, donde las personas no son tan claras en señalar un mecanismo de democracia directa, también evidencia que hay una conciencia de que hay ciertos temas en los cuales es más factible participar y hay otros temas en los cuales puede ser mejor dejar la decisión a las autoridades que nos representan. Ver cuánto de eso es el resultado de un rechazo hacia la clase política es difícil por la encuesta. También es curioso cuando vemos los niveles de... O sea, no sé si se condice tanto esto de decir, hagamos más democracia directa, pregúntenos más cosas. Cuando vemos los niveles de participación electoral que tuvimos el último fin de semana, hace 2 fines de semana, uno dijera, mire, fuera el 97,48% de las personas a votar en 2 días, con todas las facilidades, aunque haya pandemia. Mire, en realidad algo nos está diciendo, pero aquí hay un ausentismo de votación, una votación imposible más interesante. 4 votaciones, una de ellas histórica, local, nacional, o sea, las tenía todas para hacer alto nivel de convocatoria. Entonces, ¿cómo se explican ustedes esta diferencia? A ver, yo creo que hay que ir analizando el tema en virtud de la complejidad del fenómeno que estamos viviendo hoy día, la verdad, Matías. En la elección iniciamos el proceso constituyente porque hay una fractura muy profunda entre nuestras instituciones y la ciudadanía. Y esa fractura no se va a revertir de la noche a la mañana, como prácticamente no vamos a resolver de la noche a la mañana ninguno de los grandes desafíos que tiene nuestro país. Estos son caminos de largo aliento donde hay que ir construyendo y generando espacios que van a ir, espero, revirtiendo este escenario y generando y construyendo una mejor democracia para nuestro país. Entonces, no por abrir el camino al proceso constituyente, Chile va a cambiar y todo va a ser participación, porque hay ahí un quiebre hondo, profundo, grave. Eso es como la base de la discusión. Lo segundo, que yo no sería tan negativa con los espacios de participación en las últimas elecciones. No estoy haciendo un juicio, no estoy haciendo un juicio, estoy diciendo que no me calza con 40% de participación. Sí, con el deseo. Pero ojo con que todos queremos participar. Un dato, porque ayer Alfredo Yunguian señaló que el viernes el CERVEL va a presentar datos sobre participación en el plebiscito y hablaba de que se sumaron 1.200.000 jóvenes entre 18 y 24 años a votar por primera vez. Entonces, lo leí en la columna de Ascanio Cavallo ayer. Hay algo ahí que se está recomponiendo y que lo más probable es que si hacemos un plebiscito ciudadano a tomar una decisión municipal, no vamos a tener un 100% de participación, pero puede ir generando un espacio. Esto no es parte de la encuesta, es el análisis que te puedo ir dando en virtud de lo que tú me estás consultando, en la medida que las personas van viendo también que su voto vale la pena, que va a tener un impacto, también se van generando incentivos para participar. Y puede ser que eso también pasó en el plebiscito, el deseo de que esto puede hacer que algo cambie, que es bien contrario al fenómeno clásico de los últimos 10 años de ¿para qué votar si yo tengo que trabajar igual? Que finalmente esconde él, quien salga electo no modifica las condiciones de mi vida. Y yo creo que ese es un desafío hoy día también. Pía, son muchos los temas que hacen en este estudio, está en la página web de Espacio Público, pero me interesa y tomar la posta de lo que hablábamos hace un minuto aquí con el ministro de Educación. Hablan temas ustedes de los temores que tienen, por ejemplo, ciertas familias de que sus hijos sufran bullying en los colegios, ¿no es cierto? Es parte. Sí. Es decir, que lo que sucede en el ámbito educativo es prioritariamente de interés de las familias chilenas. ¿Ustedes preguntan sobre algo que los haga vislumbrar del valor de la educación? Porque yo al menos veo que puede que pasen 2 años sin que los niños y niñas vayan al colegio y no hay una gran conmoción pública, pese a que ya tenemos cada vez más evidencia de que se está dañando mucho los logros de aprendizaje en los jóvenes de nuestro país. ¿Lo refleja de alguna manera esto?
Sí, nosotros les preguntamos a las personas que participaron de esta encuesta cuáles eran sus tres principales preocupaciones respecto al entorno educativo. Y en eso bien claro, el primer lugar es el hostigamiento entre estudiantes, el reconocido bullying, que tiene un 60% está en el primer lugar con un 60%. Lo sigue el posible uso de drogas en escuelas o colegios con un 47% y en tercer lugar la calidad de los profesores. En esto hay que reconocer algo que me parece bien relevante para el contexto que estamos viviendo, porque el hostigamiento o bullying aumenta, tiene un aumento significativo respecto a la medición anterior en 10 puntos porcentuales, y en caso contrario, el uso de drogas disminuye respecto al año anterior. En la medición que publicamos el año pasado tenía un 52%, y este año tiene un 47%, al igual que la calidad de los profesores, también disminuye esa preocupación. La que aumenta es el bullying, y cuando uno piensa que los estudiantes y las estudiantes de nuestro país llevan llevan su segundo año teniendo clases de manera online, es bastante entendible que las preocupaciones asociadas al proceso educativo refieran también de prácticas que no están asociadas a la presencialidad. Y en eso, ahí hay un tema asociado al ciberbullying, las prácticas que pueden haber producto de relaciones digitales entre los estudiantes, y yo creo que ahí habría que mirarlo con detención también. Pía Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público, deja invitado entonces a que revisen estos estudios con más profundidad, detención, calma, en el sitio web de la Fundación. Muchísimas gracias, Pía, por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, Matías, que estés muy bien. Que vaya bien, chao, chao.